Hola, buenas, mi nombre es Macarena Peralta y hoy quiero hablarles sobre el tema cambiando creencias limitantes en el dolor. Para comenzar, primero quiero explicar qué es una cognición. La cognición son lo que conocemos como los pensamientos y en la psicología cognitiva eh, se conceptualiza como verbalizaciones conscientes o de fácil acceso a la conciencia. Luego, este concepto se amplió a imágenes y procesos mentales. En ese momento se realizó una taxonomía cognitiva para poder estructurar estos conceptos y ordenar los hallazgos sobre el funcionamiento cognitivo, orientar la investigación y distinguir características comunes y diferenciales de distintos trastornos. Entonces, se separaron en estas cuatro categorías, que son las estructuras, las proposiciones, las operaciones y los productos. Dentro de las estructuras, como ven ahí, está la memoria a largo plazo, la memoria a corto plazo, las proposiciones, la memoria semántica, recuerdos de memoria episódica, creencia, que es lo que nosotros queremos enfocarnos, las operaciones, que son la propagación de la activación, mecanismos atencionales, tareas de codificación, etcétera, y los productos que son juicios atribucionales causales, decisiones, imágenes y pensamientos automáticos. Entonces, comenzamos con los productos cognitivos, que son el resultado final que el sistema cognitivo realiza sobre la información. Son pensamientos concretos que aparecen en forma de autoverbalización o imágenes. Estos se detectan a través de autorregistros, cuestionarios y también con la entrevista clínica que le hacemos a los pacientes. Un ejemplo de producto cognitivo son los PANS, y los PANS, que son los pensamientos automáticos negativos, son estos pensamientos que llegan automáticamente y que no podemos cambiar, y que son el resultado de la interacción entre los supuestos y las creencias nucleares. Entonces, los supuestos que son eh, los que provocan los pensamientos automáticos negativos son creencias condicionales, que parten con frases como sí entonces. Por ejemplo, si cuento cosas de mí mismo, se aprovecharán de mí. Pueden manifestarse como normas y actitudes. Normas, por ejemplo, no debo revelar muchas cosas de mí mismo o debo evitar cosas que sean muy complicadas, y actitudes que podemos tener frente al mundo. Es terrible cometer un error. Luego vienen las creencias nucleares, ya que son creencias incondicionales a diferencia de los supuestos y son duraderas y globales, que pueden ser sobre uno mismo, sobre los demás y sobre el mundo. Un ejemplo sobre uno mismo es soy vulnerable, soy incapaz. Un ejemplo sobre los otros, la gente te manipula si puede. Y un ejemplo, por ejemplo, sobre el mundo, que es peligroso. Y estas son los que representan el nivel cognitivo más profundo. Los supuestos y las creencias forman parte de, el sistema de esquemas o estructuras cognitivas, que también está dentro de la taxonomía cognitiva. Y es la forma en que la información es internamente almacenada. Las operaciones cognitivas son los procesos cognitivos que son bien conocidos en psicología como la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento y la interpretación. Y son los procesos utilizados por el sistema para el funcionamiento, y cómo procesamos la información puede dar resultado a errores lógicos o sesgos cognitivos que vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, las proposiciones cognitivas es el contenido concreto, tanto positivo o negativo, de la información que se almacena en los esquemas o estructuras cognitivas, dentro de la memoria a largo plazo, memoria a corto plazo y los almacenes de información sensorial. Es el cuerpo almacenado y organizado de conocimientos de cada persona que interactúa con la nueva información que va llegando a nuestro cerebro. Entonces, para poder hacer la exploración de las cogniciones, tanto ocultas como accesibles, es decir, las creencias o también los PANS, los pensamientos automáticos negativos, tenemos que utilizar la siguiente técnica, ¿ya? O sea, sería la reestructuración cognitiva. Esta técnica es una técnica de la terapia cognitivo-conductual y consiste en que un paciente, con la ayuda de su terapeuta, identifique
y cuestione sus pensamientos desadaptativos, negativos, de modo que queden sustituidos por unos más adaptativos o unos que le generen menos malestar, menos perturbación emocional y que su conducta también sea más acorde a la realidad y no le haga daño. Los pensamientos en la reestructuración cognitiva son presentados como hipótesis y tenemos que contrastarlos. Para contrastarlos se formulan una serie de preguntas y experimentos conductuales para que los pacientes evalúen y sometan a prueba sus pensamientos negativos y lleguen a una conclusión sobre la validez o utilidad de los mismos. A través de esta técnica también llegamos a los supuestos y a las creencias que puede tener cada persona. Las bases teóricas de la reestructuración cognitiva se basa en que el modo en que las personas estructuran cognitivamente sus experiencias ejerce una influencia fundamental en cómo se sienten y actúan y en las reacciones físicas que tienen. La reacción ante un acontecimiento depende de cómo lo percibimos, atendemos, valoramos e interpretamos y de las atribuciones que hacemos y expectativas que tenemos. Se pueden identificar las reacciones de las cogniciones de las personas conscientes o preconscientes a través de los cuestionarios y autorregistros y es posible modificar las cogniciones de las personas. El modelo en que se basa la reestructuración cognitiva es el modelo ABC de Ellis. Cada letra tiene un diferente significado. La A se refiere a la situación o suceso o experiencia activadora de la vida real, que puede ser igual para cualquier persona. B se refiere a las cogniciones apropiadas o inapropiadas del paciente acerca de A, de esta situación, y estas pueden ser conscientes o no conscientes, y C son las consecuencias emocionales y conductuales de B. Entonces el modelo se explica de la siguiente manera. La A, que es una situación concreta, no es lo importante para que la persona tenga alguna conducta, sino que lo que va a importar va a ser la interpretación que tenga la persona sobre esa conducta. Y esa interpretación va a estar basada a través de los pensamientos automáticos que nosotros tengamos, de las diferencias individuales de cada persona y de las interpretaciones del pasado que tenga cada individuo. Estos tres factores influyen en que nosotros tengamos ciertas creencias sobre el mundo, sobre los demás y sobre nosotros mismos y van a generar tendencias del pensamiento, que son estas que están aquí, que de luego las vamos a ver con más detención con ejemplos de dolor. Todo esto va a influir en que tengamos C, que es la conducta y la emoción por cada situación que nosotros vayamos viviendo. Los ejemplos aquí de las distorsiones cognitivas o estos sesgos cognitivos son de dolor y primero la atención selectiva se basa en solamente poner atención a una parte de la realidad. En este caso, llevo 2 semanas sin dolor y en la tercera me volverá a doler. El pensamiento de esa persona es, el dolor siempre vuelve, nunca dejo de sentir dolor, cada día es lo mismo. La magnificación de lo negativo es cuando magnificamos las cosas que nos pasan de manera negativa. Estoy haciendo mis cosas en casa cuando siento un pequeño dolor distinto al que siento siempre. El pensamiento de esa persona es, ahora me está doliendo otro lado, qué horrible, este dolor jamás lo había sentido, es peor que antes. La sobregeneralización es cuando a través de una situación generalizamos que siempre nos va a ocurrir lo mismo. Una vez corriendo me doblé el pie y me dolió mucho. Llegué al hospital y tuve un esguince. El pensamiento de esa persona sobre esa situación, siempre que corra me dolerá el pie. Mejor dejo de correr para que esto no me vuelva a pasar. Las obligaciones son deberes que tiene cada persona y que los hacen con un gran malestar, por no poder poner ciertos límites. Tengo dolor, pero sigo haciendo las cosas de la casa sin tener cuidado con mi cuerpo. El pensamiento de esa situación, debo hacer las cosas de la casa porque si no nadie las hace, no importa el dolor, debo hacerlo. La anticipación negativa es cuando nos anticipamos negativamente ante las situaciones y en este caso es comienzo a hacer ejercicio, pero me detengo en medio de esto. Pensamiento, no puedo hacerlo. Si sigo me va a empezar a doler. Siempre me pasa lo mismo. Y si me duele hoy, mañana me seguiré sintiendo mal. Eso es seguro. Los adjetivos desmedidos cuando utilizamos adjetivos muy grandes para explicar lo que nos está pasando. Una situación, por ejemplo, puede ser siento un dolor de cabeza y me empiezo a sentir mal y el pensamiento de esa situación va a ser este dolor es insoportable, horrible, no puedo vivir así, siempre es lo mismo.
Las etiquetas, cuando ponemos etiquetas a ciertas conductas de nosotros, como por ejemplo el dolor no me permite moverme con libertad y el pensamiento es soy un inútil, ahora no puedo realizar las cosas de antes, soy un estorbo para los demás. Y la lectura del pensamiento, que es cuando creemos saber lo que los demás piensan de nosotros, somos como adivinos. Y un ejemplo de ello es voy al doctor y pienso y veo su cara y me imagino las cosas que me va a decir y el pensamiento es seguro que mis exámenes están malos, por eso siento más dolor, la cara que está poniendo quizás va a decirme que esto no tiene sentido. Por lo tanto, la reestructuración cognitiva, una suposición básica de ella es que las cogniciones juegan un papel muy importante en la explicación del comportamiento humano y de las alteraciones emocionales. En resumen, no son los acontecimientos per se los responsables de las reacciones emocionales y conductuales, sino las expectativas e interpretaciones de dichos acontecimientos y las creencias relacionadas con los mismos. Es decir, que lo que va a importar en cada persona y lo que tenemos que conocer nosotros son las creencias para poder trabajar con ellas y así que la persona tenga una mejor calidad de vida. ¿Y cómo trabajar? Bueno, antes de eso, cómo trabajar con esas creencias, tenemos que enfocarnos en los supuestos y las creencias que puede tener. Y por cómo llegamos a eso, pasa un acontecimiento, por ejemplo, aquí equivocarse al dar una opinión, surgen ciertos supuestos y creencias. Soy un inepto, si cometo un error los demás se darán cuenta de mi incompetencia, que son los sesgos y errores cognitivos. Esto deriva en pensamientos automáticos como nunca aprenderé, le he defraudado, pensará que soy un imbécil. Y esto claramente tiene consecuencias emocionales como tristeza, ansiedad, conductas, evitar dar nuevas opiniones y respuestas físicas como malestar estomacal. Entonces, ¿qué debe hacer el terapeuta para poder indagar? Identificar primero las cogniciones pertinentes, que el paciente comprenda el impacto que tienen las cogniciones sobre su conducta y sus emociones, considerar las cogniciones como hipótesis para poder contrastarlas, cuestionar verbal y conductualmente las cogniciones inadecuadas de cada paciente y modificar estas cogniciones y sustituirlas por otras más apropiadas para conseguir el cambio emocional y conductual que necesitamos o que quiere el paciente. Y estas cogniciones alternativas deben ser plausibles para que el cliente o el paciente pueda realizarlas realmente. Para identificar cogniciones, el paciente entonces debe ser entrenado a través de la psicoeducación, explicarle que muchos pensamientos son automáticos e involuntarios, como estos pensamientos automáticos negativos, realizar con él este trabajo para que el paciente pueda llegar a saber también sus creencias nucleares y los supuestos que puede tener en el inconsciente, se asegure que identifica los pensamientos importantes que le generan el malestar, procure no confundir pensamientos con emociones, escriba pensamientos concretos, escriba cada pensamiento de forma separada y las cogniciones pueden presentarse no solo en forma de pensamientos verbales, sino que también como imágenes o recuerdos. Los medios para identificar cogniciones son retrospectivos, que son las entrevistas sobre los pensamientos, experiencias emocionales en situaciones pasadas o recientes a través de los cuestionarios y autorregistros, concurrentes en situaciones imaginadas o simuladas, pensar en voz alta o responder a preguntas sobre las cogniciones tenidas mientras se imagina o se simula una situación en la que la persona se pueda sentir mal, y concurrentes en situaciones reales, autorregistro o grabación de los pensamientos o responder a preguntas sobre los mismos mientras está en una situación problemática. Este es el autorregistro que yo utilizo con mis pacientes para poder indagar en los pensamientos que tienen. Anotan la situación, luego se indagan los pensamientos que tiene, las emociones que surgen sobre esa situación y esos pensamientos, las sensaciones fisiológicas, las conductas y la intensidad que ese malestar le puede generar a la persona. Entonces, para cuestionar los pensamientos automáticos, tenemos la técnica de las 4 preguntas. Esta técnica tiene 4 grandes preguntas en donde derivan varias preguntas pequeñitas, pero solamente voy a mostrar las 4 grandes, que son, primero, ¿cuál es la evidencia de ese pensamiento?
la objetividad del pensamiento en sí, qué puntos de vista alternativos existen a ese pensamiento o a esa creencia, qué efectos tiene pensar del modo en que lo hago, las consecuencias que tiene ese pensamiento y si estoy cometiendo algún error, es decir, en la forma del pensamiento. Por lo tanto, ¿de qué me sirve ese pensamiento? Eso es lo que tiene que cuestionarse la persona, el paciente, para poder cambiar esos pensamientos y generar pensamientos alternativos que sean más adaptativos. Luego de que uno hace la indagación de los pensamientos automáticos negativos, llegas a las creencias y todo eso, el paciente puede hacer el mismo trabajo que estaba haciendo de anotar la situación, los pensamientos, las emociones, las sensaciones fisiológicas y las conductas, utilizar esta técnica de las 4 preguntas con las preguntas que sean pertinentes para cambiar ese pensamiento y generar un pensamiento alternativo que sea más adaptativo, que sea de ayuda y que calme su malestar. Y por último, para poder ayudar a los pacientes a detener los pensamientos cuando no pueden controlarlos o cuando estas creencias son extremadamente difíciles de cambiar, primero debemos ayudarles a detener esa cadena de pensamientos que pueden tener y para eso se pueden utilizar estas 4 técnicas. Una es la parada del pensamiento, que es cuando ayudamos al paciente a que con un estímulo de corte que él mismo haga, ponga un stop con la palabra stop y con un aplauso y que eso haga que el paciente su atención vaya a el aplauso y a la palabra y no a lo que está pensando. Además, se puede ayudar con un elástico que pueda tener en la mano, en el cual se puede hacer como un pequeño peñisco, ¿cierto? Y eso hace que su atención no se quede en los pensamientos, sino que solamente eh, en este pequeño dolor, además de practicar la respiración consciente en ese momento y hacer las distracciones cognitivas, que es el segundo ejemplo que sale aquí, que pueden ser, por ejemplo, decir el abecedario al revés, enfocarse en algún cuadro que tenga muchos colores, muchas eh, diferentes imágenes y que la persona se pueda enfocar en eso, etcétera, ¿ya? Luego de esto también una de las técnicas que le ayuda mucho a los pacientes a detener los pensamientos son las autoinstrucciones, que es cuando el paciente anota ciertas frases que le ayudan para poder calmarse en momentos de ansiedad, en momentos de tensión, para enfrentar de mejor manera esa situación, enfocándose también en sus logros que ha tenido en cada una de las situaciones que uno haya ido conversando con él o con ella y la técnica del tiempo basura, que es que el paciente elija cuándo, cómo y dónde pensar. Entonces, va anotando los pensamientos negativos que tenga durante el día y cada vez que los anote se dice a sí mismo, esto va para el tiempo basura, esto va para el tiempo basura, y va anotando y elige un horario al día en el cual pueda expresar estos pensamientos sin ningún tapujo y eso pueda hacerlo sentir que tiene el control sobre los pensamientos y que los pensamientos no lleguen a cada rato. Entonces va a ser solamente un momento en el día en el cual va a expresar estos pensamientos. Eso, ahí está la presentación. Muchas gracias.